de escribir el español con corrección. Fue José Vasconcelos quien primero usó el término pocho en el ensayo Asoma el pochismo. En 1824, José Úlica de San Francisco publicó una crónica titulada Do You Speak Pocho?, en la cual dice: el pocho se está extendiendo de una manera alarmante. Me refiero al dialecto de que hablan muchos de los Spanish que vinieron a California y que es un revoltijo cada día más enredado de palabras españolas, vocablos ingleses, expresiones populares y terrible slang. De seguir las cosas así, va a ser necesario fundar una academia y publicar un diccionario español pocho, a fin de entendernos con los nuestros. Ay, señor. También en Los Ángeles, Jorge Ainslie publicó en 1914 la novela Los Pochos, que hasta hoy no ha sido reeditada ni discutida por la crítica, en la cual los hijos de la familia mexicana Godínez, nacidos en el suroeste, son los pochos del título. Y la abuela, por ejemplo, tiene un diálogo donde la abuela pregunta: ¿dónde naciste? ¿En México? No, en El Paso. Ah, entonces eres pochita. ¿Pochita? ¿Y qué es eso? Pues les decimos pochos a los muchachos mexicanos que nacen gringos. Aquí me pregunta Bárbara que si el doctor le puede decir algunas expresiones pochas. Ah, sí, doctor. Lúzcase con el pochismo, venga. En inglés se dice I call you back. Dice te llamo para atrás. Te llamo para atrás. Parquear, ¿no? Debería ser estacionar, pero decimos parquear. La marqueta, ¿no? Supermercado. La wifi. ¿Qué es la wifi? La esposa. No me lo conocí. La esposa. La wifi. Los calcos. Los zapatos. El cantón. La casa. El cantón es más como calor, ¿no? Es calor fronterizo, ¿no? Que se fue sí. Contagiando. Fíjate que aquí en California yo creo que no se usan tanto algunos. Bueno, a mí me sangraron los oídos con la aseguranza como durante un año y medio. La aplicación famosísima, en lugar de solicitud. ¿Sí? Hay libros que tienen ya listas de pochismos inmensas, incluyen esas que menciono, ¿no? Cantón, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí dice Omar que es además mejor. Así es, Omarcito, más mejor. Una explicación del pochismo es que se habla un español mocho, o sea, un español cortado, y de mocho se transformó a pocho. ¿Sí? Son aquellos que hablan un español cortado aquí en Estados Unidos. Lo que hizo aquí Miranda, un gran resumen de la literatura chicana hecho por Luis Leal, que es uno de los grandes especialistas académicos, también fallecido no recientemente, hace algunos años. Él es el patriarca de la investigación de la literatura chicana, don Luis Leal. Creo que tiene una biblioteca o una cátedra en la Universidad de Santa Bárbara, donde fungió como el experto en letras chicanas y ha clasificado la literatura chicana en diferentes periodos. El resumen que has hecho está excelente, está muy completo. Yo simplemente agregaría que el mismo Leal clasifica los orígenes de la literatura chicana, que no se mencionó aquí en este resumen. Se tiene la idea de que es solamente del Tratado de Guadalupe Hidalgo para acá, 1848. Formalmente, políticamente hablando, sí, porque es cuando empieza, ¿no?, la penetración norteamericana y el contacto entre mexicanos y anglosajones, que eso es la cultura chicana. Pero antes ya había literatura en español en esta región. Obviamente eran territorios mexicanos, pero si como lo dice Leal, los orígenes, ya el génesis data desde los primeros recorridos de los conquistadores y los misioneros en esta zona del suroeste norteamericano. Estoy hablando de California, Arizona, Nuevo México, que dejan huella y se habla por primera vez el español, primero obviamente que el inglés, en esta zona. La gran obra clásica es la escrita por el explorador español que se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca, así es su apellido, Cabeza de Vaca, que sufrieron un naufragio en las costas de Florida. Sobreviven unos cuantos, entre ellos él, un árabe de origen africano, estebanico, que caminan durante 9 años por toda esta región del suroeste, Florida, Luisiana, Nueva Orleans, y casualmente entran por Arizona, Sonora. Después de 9 años de recorrido se vuelven a reencontrar con los españoles
en la zona de Culiacán, lo que es ahora Culiacán, Sinaloa, es donde ven las avanzadas de los conquistadores españoles que ya van estableciendo fuertes y misiones para ir conquistando todo este territorio, y ahí se vuelven a reencontrar. Entonces Álvar Núñez escribe todas estas vivencias, peripecias, sobrevivencias en una obra que se considera la primera obra escrita en español sobre estas regiones, que se llama precisamente Naufragios. A mí me encanta esa porque es el origen de la crónica en esta región, porque es además de contar todas estas experiencias de sobrevivencia, cuenta cómo la cultura indígena de aquí del suroeste los influye a tal grado que se convierte en el conquistador conquistado, ¿no? Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Hay una película preciosa que se llama precisamente Cabeza de Vaca. La película se llama Cabeza de Vaca. Y ahí se considera, ¿no?, los inicios del español en esta zona. Y ahí podemos agregar otras muchas de los reportes que escribían los misioneros que empiezan a explorar y después, ¿no?, a catequizar a todos los nativos de esta región. Estoy hablando del padre Eusebio Quino en la zona de Sonora y Arizona. ¿Como el vino, padre Quino? Exactamente, de ahí viene Junípero Serra. Aquí en California, todos esos escribían español antes de la llegada de los anglosajones, y se podría considerar como proto-literatura chicana, ¿no? Los orígenes. Otro elemento sería definir qué es literatura chicana, ¿no? ¿Quiénes son los chicanos? ¿Quiénes somos los chicanos? Porque por mucho tiempo se manejó la idea de que el chicano era aquel que nacía en Estados Unidos, tenía la ciudadanía, era nativo de aquí y obviamente de herencia mexicana. Pero yo me preguntaba, ¿yo podré ser chicano, Manuel Murrieta, que no nació en Estados Unidos, pero sin embargo ya tengo muchos años aquí en Estados Unidos? Entonces, en ese sentido yo no sería chicano, mi literatura no sería chicana, por más pochismo, por más... Inclusive hasta hubo discusiones de quién sería un chicano o quién sería un chicanesco, ¿no? Chicanesco en el sentido despectivo. Si usáramos esos términos, yo no sería chicano, yo sería chicanesco, porque no nací aquí en Estados Unidos. Pero hay otras definiciones que es la que yo aplico en mis cursos de literatura chicana. Es escrita por aquel autor o autora de origen mexicano, ya sea haya nacido o no en Estados Unidos, pero que sin embargo tiene la experiencia vital, la experiencia cotidiana de convivir con el mundo anglosajón. Y ahí yo sí tengo esas características. Yo soy de origen mexicano, haya nacido o no en Estados Unidos, pero tengo la experiencia vital, la experiencia cotidiana de lidiar con el mundo anglosajón. Eso me hace diferente del mexicano de México y me hace diferente del norteamericano. O sea, ¿usted se considera un representante de la literatura chicana? Con esa definición sí. Sí, yo sí podría ser un representante de la literatura chicana porque tengo un antepasado mexicano y la experiencia vital y cotidiana de convivir con el mundo anglosajón. En ese sentido sí. Además, a los chicanos no solamente es esta cuestión de nacimiento, esta cuestión de herencia cultural, pueden nacer muchas personas así, pero los chicanos tienen otro elemento que es el activismo social. Un chicano, a diferencia del término mexicoamericano, le agregamos, lo que ustedes están haciendo aquí es una resistencia, se están resistiendo con el español, están conservando la cultura mexicana, no se asimilan de manera fácil y de manera no inmediata, ni son hipnotizadas por el gran corporativismo norteamericano, las películas de Hollywood, el consumismo, etcétera. Quieren conservar mucho de sus raíces mexicanas. En ese sentido están haciendo un activismo, y el chicanismo incluye también ese elemento. Solidarizarse con los hermanos de raza, hacer un servicio político, un servicio social, tener un activismo comunitario. No basta solamente escribir con pochismos o tener estos orígenes mexicanos, vivir en Estados Unidos, sino también tener una especie de compromiso, y todo esto viene por el activismo que realizó César Chávez con su movimiento, ¿no?, de los campesinos, que tuvo un impacto en la literatura chicana y que se llama precisamente la literatura del movimiento chicano, que surgió en los años 60 y sigue vigente todavía en la actualidad, en el sentido de agregarle
ese elemento de activismo a los que escriben literatura, ¿no? Entonces ya te me vas a convertir en una escritora chicana tú también. Sale. Muy bien, me parece. Hay gente que tiende a rechazar ese término, ¿no? Pues porque no, porque el término es un término de proletario, es un término de trabajador, es un término campesino, es un término de clase baja, así se origina ese término. Jorge Ulica, el que menciona Luis Leal aquí en el resumen, es uno de los primeros que empieza a registrar aquí en el área de la Bahía. Jorge Ulica es un migrante jalisciense que durante la época de la Revolución Mexicana, por los conflictos internos que había ahí, él emigra, sale de ahí de Jalisco, toma un barco a donde le llevara el barco, otra vez el azar, la coincidencia, y el barco lo trajo a San Francisco, California. Ahí él, en su experiencia periodística, funda periódicos y escribe crónicas, precisamente por eso lo conozco, porque escribe crónicas en su periódico que se llamaba El Hispanoamericano, y ahí empieza su libro que publicó, se llama Crónicas Diabólicas, donde está incluida esta crónica del pochismo, y hace en algunas crónicas esas descripciones que se le da al chicano como de origen proletario, de origen clase baja, el mexicano que llega y empieza a trabajar en los oficios más, el bracero, exactamente. En ese sentido, mucha gente hoy tiende a no identificarse y a considerarlo un término despectivo, que no da lustre, no da glamour decirse chicano. Es mejor decir mexicoamericano, y inclusive en inglés podemos decir Mexican American, y eso sí nos da cierta presencia, cierta aceptación, pero hay diferencias de matices. El Mexican American a veces tiende a asimilarse, busca el sueño americano de una manera exitosa, no el sueño americano típico, tradicional, éxito económico, reconocimiento por la parte anglosajona, pero no hace mucho activismo social, ni hace mucha misión de comprometerse con las clases más desposeídas de origen mexicano aquí, ¿no? Aquí Noemí Valdés nos dice: doctor, usted está diciendo que el término chicano es de gente de clase baja. ¿Usted considera que los latinos seguimos siendo ciudadanos de segunda clase? El origen del término chicano es ese, pero actualmente no. Actualmente el término chicano inclusive puede dar prestigio a cierta actividad política, a cierta actividad intelectual. Yo me considero chicano en ese sentido, y lo digo con orgullo, lo digo con mucha fuerza, con mucha decisión, porque incluye, mi misión sería, ¿no?, defender el español, propagar el español aquí, organizar bien las clases, preservar esta lengua aquí. Ese sería mi activismo, digamos, chicano, y lo digo, actualmente el origen sí es, pero actualmente puede dar la idea de una persona que tiene identidad mexicana, identidad mexicoamericana en Estados Unidos, pero también hace una actividad política, una actividad activista en cualquiera de los sentidos a favor de la clase mexicana y latina en general. Ajá. Ok, nos vuelve a comentar aquí: ¿usted cree que solamente se puede llegar a este aspecto cuando no se pierden las raíces de ser mexicano? Bueno, yo creo que en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, en cualquier país, en cualquier región, es importante conocer las raíces. Lo hablábamos en el desayuno, ¿no? Este saber nuestro origen de los apellidos, ¿no? Todas estas corrientes migratorias, todos estos inclusive análisis de ADN, estos análisis de herencias, de árboles genealógicos. Uno como ser humano quiere saber sus orígenes, independientemente de donde vivas, donde estés. Es extremadamente a veces urgente conocer esta identidad, porque nos da gravedad, nos da ubicación, nos da orgullo y nos da una conciencia individual y colectiva muy fuerte, que nos ayuda a no ser humillados, a no ser subyugados o a no ser asimilados por culturas muy fuertes, diferentes a la nuestra, en donde la nuestra tiende a desaparecer, a asimilarse, y nos quedamos sin herencia, sin cultura y sin lenguaje. Así es. ¿Consideras que son niños más sanos los niños que nacen dentro de una familia de origen hispano, pero que pueden identificarse con las dos culturas?
Bueno, sanos en el sentido psicológico. En el sentido psicológico, en el sentido cultural, en el sentido educativo, sí, ¿no? Se ha demostrado que las personas bilingües, bueno, y es un ejemplo que yo les doy, no, si somos monolingües solamente podemos disfrutar de un tipo de música, de un tipo de lenguaje, de un tipo de literatura, pero si somos bilingües, trilingües, políglotas, podemos ampliar nuestros gustos gastronómicos, nuestros gustos lingüísticos.